de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros esta tarde. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, muchas gracias. Pues muy preocupado con el repunte de los contagios del COVID, que está por todos lados y no vemos las medidas precautorias para controlarlo. Pero bien, aquí estamos. Gracias por la Sí, oportunidad, Juan Carlos. sí. También se están, igual como se están multiplicando los casos de extorsión, Javier, si es que están ocurriendo más casos, más bien están ocurriendo más casos de extorsiones telefónicas a adultos mayores, extorsiones telefónicas a particulares, extorsiones telefónicas en pequeños, medianos, grandes negocios, los cobros de piso, significa que están cayendo los comerciantes, están cayendo las personas, están cayendo en las trampas, porque también se están creando, digamos que, modelos más sofisticados para engañar, Javier. ¿Cómo estamos en México en este delito? Bueno, la división de la Policía Científica y Cibernética de la Guardia Nacional ha estado desarrollando programas y difundiendo programas para justamente tratar de prevenir este delito de la extorsión, que ha sido uno de los modelos donde ha estado migrando la delincuencia organizada. Hay casos sobre todo de negocios en zonas donde hay cierta influencia del crimen organizado, en donde pues incluso antes de aperturar el negocio comienza el cobro de este impuesto paralegal. Entonces sí es importante aquí también el sistema bancario privado, me refiero a las distintas corporaciones bancarias, debieran tener un control mucho más estricto respecto de los ingresos de dinero en efectivo. Ahí hace falta una colaboración importante, en donde no entiendo por qué la Secretaría de Hacienda, el sistema de administración tributaria y otras autoridades fiscales del gobierno federal no han actuado en consecuencia, porque no fuera un comerciante en donde recibe una cantidad determinada de dinero efectivo para invertir en su negocio e inmediatamente es fiscalizado por las autoridades. Y en cambio este dinero, que evidentemente tiene que ser transferido, depositado en cuentas bancarias, no es fiscalizado. Entonces me parece que hace una importante comunicación entre la autoridad federal, hacendaria, quiero decir fiscal, y por supuesto las autoridades bancarias. Este es mi primer comentario. Sí, bueno, y además es bien fácil sacar una cuenta bancaria en una tienda de conveniencia. Es decir, se puede sacar una tarjeta ahí y las personas que exigen estos pagos pues piden regularmente que los depósitos se les realicen en ese tipo de cuentas y cuentas que están respaldadas por grandes bancos, por grandes corporaciones bancarias y es un tema que está pendiente de regular la facilidad con la que una persona puede obtener una cuenta bancaria y que no son rastreables para cometer este tipo de delitos. Javier, ¿hay alguna estrategia que en los últimos años haya funcionado para combatir la extorsión? Bueno, desde luego en el caso de Italia y sobre todo en el municipio de Palermo, capital de la isla de Sicilia, estableció procedimientos muy interesantes respecto de cómo contener al menos, porque eliminar es difícil, pero contener lo que se llama en italiano o en siciliano se llama pizzo, que es el cobro de piso, en donde los negocios a la entrada ponen una calcomanía en blanco en donde señalan que le piden al consumidor que ahí compre porque ese negocio no paga piso y requiere la protección, por un lado de la autoridad, pero por otro lado del consumidor. Entonces, hay historias de éxito, desde luego que las hay, y me parece que tendrían que ser procesadas e incorporadas a las autoridades o administraciones municipales, estatales e incluso federales para evitar este tipo de delito, porque además es el que más se ha extendido en los últimos años en lo que se refiere a delitos de alto impacto, Juan Carlos. Sí, pero ¿cumplen sus amenazas los delincuentes? Es decir, si no pagan piso, ¿los matan? O destruyen el negocio. Sí, Es decir, no solamente es un sí. asunto de violencia física, sino también es un asunto de violencia material. Entonces, o llegan otros extorsionadores que dicen que van a contener a los otros extorsionadores, entonces
se vuelve un problema, se está estableciendo un sistema fiscal casi paralegal, y ese es el problema, por eso ha crecido tanto este delito. Sí, ¿qué tienen que ver las autoridades en este tipo de delito, Javier Oliva? ¿Está involucrada la autoridad? Hablemos de policías, de inspectores, porque ese es otro tipo de inspección, no únicamente la delincuencia organizada o alguna persona que trate de engañar a algún comerciante, a un pequeño comerciante. También, hay extorsiones de estas que desde hace muchos años existen en nuestro país, de los propios funcionarios y servidores públicos. Bueno, según los protocolos de Palermo en el año 2000, que es lo que jurídicamente hay más avanzado en el derecho internacional respecto de hacerle frente a la organización, a las organizaciones criminales, señalan que no puede haber crimen organizado si no hay protección política del poder local. Es decir, la posibilidad de organizar cierto tipo de actividades criminales al margen estrictamente del poder político es poco probable. Entonces aquí el análisis tendría que estar enfocado más bien a la responsabilidad de las autoridades civiles respecto de cómo se cumple o se hace cumplir la ley. Sí, me platicaba de una política implementada en otro país del mundo, pero ¿usted conoce de alguna política pública, alguna política de seguridad, de prevención que se haya implementado en algún estado de la República que pudiera ser ejemplo para otras entidades? Pues más que a nivel de Estado de la República, a nivel de municipio, ¿no? Está el municipio de Francisco Escobedo, por ejemplo, está otro municipio en el caso de Morelia, por ejemplo, también, que con el nuevo secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega, ha dado buenos resultados. Sí, ¿y qué política pública están implementando? ¿Qué política de prevención están implementando en esos municipios que pudiera ser ejemplo para otros? La denuncia anónima es fundamental. Sí. Es decir, que a través de los canales de comunicación puedan de inmediato denunciar el caso de la extorsión y la autoridad reaccione de manera inmediata. El seguimiento de la línea telefónica, porque sabemos perfectamente, digo, si Google sabe lo que yo consumo, pues una llamada telefónica sabemos de dónde sale. Sí, es decir, hay una articulación entonces entre la policía cibernética, la policía preventiva y los ciudadanos también organizados, o los comerciantes organizados para poder dar con los responsables de este tipo de delitos. Sí, y sabes qué, Juan Carlos, también hace falta la colaboración de las grandes corporaciones cibernéticas. Estoy hablando de Google, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que mantienen una actitud neutral y que a mí me parece absolutamente reprobable ante la responsabilidad que debieran asumir ante el deterioro de la calidad de nuestra seguridad pública. Sí, ¿de qué manera pueden contribuir estas grandes corporaciones? Usted me decía ahorita, Javier Oliva, las instituciones financieras en este país, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, pueden de alguna manera rastrear el dinero y combatir desde esa vía a la delincuencia que comete este tipo de delitos. Pero, ¿de qué manera pueden las corporaciones o los distribuidores o proveedores de tecnología? Bueno, lo que pasa es que se resguardan. Recuerdo mucho el atentado terrorista en San Bernardino, California, donde una pareja de creyentes del Islam, porque el Islam de ninguna manera promueve la muerte, y masacraron a los compañeros de trabajo digamos, y entonces Apple, argumentando la secrecía de la información, no proporcionó la clave de desencriptación del teléfono. Afortunadamente, los agentes de inteligencia de la CIA y del FBI lograron desencriptar el teléfono, pues tardaron semanas. Entonces, ¿hasta dónde llega este nivel de secrecía y compromiso con el usuario cuando perpetra atentados terroristas, criminales, masacres, ¿no? Entonces sí me parece que esa es una parte fundamental que hace falta en el esquema de seguridad a nivel cibernético y sobre todo en lo que tiene que ver con las comunicaciones en el tema de la extorsión.
Sí, y en los penales, ¿qué hay que hacer, Javier Oliva? Muchas de las llamadas provienen de los penales. Esto tiene muchos años y los funcionarios penitenciarios pues compran tecnología para bloquear la señal de celular, por ejemplo, y resultan bloqueados los vecinos de los penales y no necesariamente los internos de los penales. Pero más allá de bloquear la señal de celular, ¿qué se puede hacer dentro de los penales? Es muy simple, Juan Carlos. Dime si en algún penal de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, un interno puede tener un teléfono celular. Claro. Esa es la respuesta. Es un asunto más de fondo, entonces, que tiene que ver con la corrupción que impera en el sistema penitenciario de nuestro país. Por supuesto. Sí. Tú imagínate un interno en alguno de los penales del Reino Unido con un teléfono celular o mandando un Twitter. Imposible. Claro. Imposible. Claro. Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuros encuentros. Claro que sí, Juan Carlos, es un gusto colaborar en tus espacios. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.